así como siempre, en movimiento. Hoy tenemos la inestimable ayuda de Quique. En este nuevo vídeo presentamos un concepto o una idea que nos habéis demandado mucho por redes sociales, que es la valoración. ¿Realmente la valoración es necesaria en cualquier sujeto, en cualquier persona? Claramente sí. Por ejemplo, nosotros que practicamos deporte de fuerza, las limitaciones funcionales que tenemos en el tobillo, que podemos tener a nivel de cadera o a nivel de hombro, para saber qué puede pasar o si algún ejercicio está comprometido. Por eso creemos que este vídeo va a ser de gran ayuda. ¿Para qué es importante la valoración? Bueno, como veis en la siguiente infografía, sobre todo para conseguir más rendimiento a través de la prevención de lesiones. Por eso nos tenemos que tomar tan en serio el valorar y en este caso el autovalorarnos desde casa. Eso no quita, como remarco en el siguiente artículo, que podéis leer si queréis saber más sobre el tema de la valoración, que acudamos al especialista o fisioterapeuta. Vamos a realizar una batería de test en los que vamos a ir valorando las diferentes articulaciones y grupos musculares que tienen mayor implicación. Bien, hemos de aclarar que los test que planteamos o proponemos son los que son más predictivos de determinadas limitaciones o posibles o futuras lesiones, pero no tienen en cuenta detalles biomecánicos o otros valores más complejos. En la mayoría de test no vamos a necesitar casi ningún material, solo la grabación con una cámara de vídeo o con el móvil. Según vayamos realizando los tests, vamos a ir completando o complementando esta tabla y en este caso Quique va a ser el sujeto al que vayamos a analizar en los diferentes tests. ¡Empezamos! El Lance Test intenta valorar no solo la articulación del tobillo de manera analítica, sino la posible afectación del resto de estructuras articulares. Por eso, tener una limitación funcional de menos de 36-38 grados, o en este caso, como usamos el test, menos de 10 centímetros cuando desplazamos la rodilla y la tibia hacia adelante, puede suponer diferentes tipos de lesiones, aparte de limitar nuestro rendimiento tanto en movimientos básicos como sentadilla, peso muerto, y limitar la funcionalidad también, por ejemplo, en la economía de carrera. En este test será importante delimitar bien el espacio entre el pie y la pared, que van a ser 10 centímetros, y como veis en la imagen utilizamos un trapo para marcar con mayor claridad esa distancia. En este caso Quique hace el test con la izquierda y la derecha, importante no separar el talón del suelo. En ambos o con ambas piernas vemos como el test es positivo, incluso atreveríamos a decirnos que con la izquierda tiene mayor limitación funcional. Por lo tanto, el test sería positivo. Vemos el ejemplo de un test negativo. Si entendemos la conexión que hay a nivel de todo el cuerpo, seguimos subiendo hacia arriba, como demuestra la siguiente lámina, en la que vamos a valorar con el siguiente test, el Single Leg Squat, la articulación de la rodilla. Hay algunos autores que describen que este test no es predictivo o que no podría servirnos. Bien, es un test que lo he escogido en este caso porque, aparte de tener bastante evidencia detrás de él, es sencillo de utilizar mediante la grabación con cámara, igual que vamos a utilizar en diferentes tipos de test donde no veamos claro de manera activa, mirando nosotros mismos si el test está siendo positivo o negativo. La utilización de una cámara y desde fuera se ve bastante claro, por ejemplo, si la tendencia es a varo o a valgo, como muestra la siguiente imagen. Utilizando un palo de escoba, lo que vamos a utilizar es como línea vertical todo lo que salga de ese plano, de ese corte que vemos con la escoba, pues podría ser predictor de una posible inestabilidad de rodilla. Además, tenemos que observar el resto de articulaciones. Con ello, lo que pretendemos perseguir es precisamente buscar una neutralidad a nivel articular y buscar que todas las estructuras al final acaben siendo estables y, sobre todo, darnos cuenta de si somos estables o inestables. En el Single Leg Squat vamos a ayudarnos de una escoba para saber o para ver desde fuera, con la utilización de esa cámara,
si la rodilla sale fuera del eje central. Si sale hacia afuera tendríamos un varo, si se va hacia adentro, ligeramente hacia adentro, sería un valgo. Y valoramos también la estabilidad del resto de articulaciones. En el siguiente test, el test de Thomas, de manera analítica vamos a ir buscando el acortamiento o restricción del psoas y el recto anterior, pero tampoco nos podemos olvidar de la musculatura, por ejemplo, accesoria a nivel abductor, como un gran sartorio, que también podría estar limitado o comprometido. Por ejemplo, si en este test notáramos dolor, podríamos tener una osteopatía de pubis o una pequeña molestia a nivel inguinal que nos estaría marcando que, por ejemplo, el estiramiento nos vendría bastante bien. Para la realización de dicho test, como vemos en la imagen, no sería necesario una camilla, pero sí una superficie, por ejemplo, una mesa estable alta sobre la que realizar el test. Igualmente en este test sería muy interesante no solo observar las sensaciones que nosotros tengamos al realizarlo de molestia, las sensaciones de tirantez, sino grabarlo desde fuera para ver si, como marcamos en el test, la pierna se eleva o no de la superficie y el arco lumbar muestra una concavidad, una convexidad, y notamos pues lo que hemos estado buscando en todo momento, esa sensación de restricción y acortamiento. Detalles importantes a tener en cuenta en el test de Thomas. El sujeto se cogerá la rodilla, valoramos la pierna que apoya y vemos si la pierna apoyada se separa de la camilla. Si se para de la camilla o se crea arco lumbar, el test será positivo. En este caso, Quique tiene el test negativo y vamos a ver un ejemplo exagerado de un test positivo. El test de Trendelenburg lo que intenta de manera analítica es mostrarnos si la estabilidad del glúteo medio está activa, es decir, si el reclutamiento o activación del glúteo medio es efectivo o, por contrario, tenemos un déficit a nivel de esa musculatura. Tenemos que conocer ya que el glúteo medio es un gran estabilizador de pelvis, por eso su activación se asocia, por ejemplo, con la disminución del valgo de rodilla y por lo tanto tener menos riesgo de sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior. Este test puede parecernos similar al single leg squat porque ponemos sobre un apoyo monopodal, elevamos la otra pierna y puede parecernos igual, pero en este caso lo que estamos valorando sobre todo es la pelvis y que no caigamos sobre el lado de apoyo. También es interesante observar si, por ejemplo, al realizar dicho test tenemos mucha inestabilidad, nos caemos para un lado o para otro, por ejemplo, nos ponemos un tempo entre 15 y 30 segundos, que es lo que hacen algunos estudios, y si no aguantamos o no soportamos ese tiempo haciendo esa estabilidad, el test también sería positivo. En este test nos colocamos en bipedestación y colocamos la rodilla en ángulo de 90. En ambos casos vemos un test negativo, ya que el glúteo medio actúa y no perdemos la estabilidad. Aquí sí vemos un test positivo en el que perdemos la estabilidad de pelvis. El test de V, en el que estamos valorando directamente la implicación de la cadera y los grandes estabilizadores tanto de la cintura escapular como a nivel lumbopélvico, es decir, todo ese core que ahora está tan de moda o es tan popular, es un test muy interesante. Quizá para iniciados o para gente que no tenga mucha resistencia lumboabdominal o lumbopélvica abdominal, sería más interesante realizar o planchas frontales o planchas laterales. En este caso, McWill en 2002 nos marcó una referencia de que para saber la actividad media de un sujeto normal, ya sea hombre o mujer, deberíamos de conseguir mantener esa estabilidad haciendo las planchas como estas que vemos a continuación entre 15 y 30 segundos. No obstante, para los sujetos que estemos un poquito más avanzados, es interesante introducir la pelvis en el movimiento de contracción lumboabdominal utilizando el test de V como antes hemos relacionado, ya que ponemos en desequilibrio más estructuras. Tumbados de cúbito supino o boca arriba, esa extensión de cadera
ese bridge unilateral, y vemos la estabilidad y la respuesta. El Hamstring Test o Hamstring Test modificado 90-90 es uno de los tests más convencionales para saber si hay un acortamiento, por ejemplo, a nivel de isquiosurales. Bien, tenemos que entender que aquí no vamos a analizar unas estructuras u otras, sino que vamos buscando esa visión global. ¿Qué tenemos que tener en cuenta al realizar este test? Podemos ayudarnos contra la pared o ayudarnos con una toalla, como vamos a ver en el test a continuación. Pero es importante que si notamos que el sacro, es decir, el isquion y el sacro donde apoyamos se levanta al realizar el test ya estaría siendo positivo. Por tanto, ya sabríamos si, por ejemplo, tenemos la pierna izquierda o la pierna derecha más acortada, y así proponer un posterior trabajo tanto de movilidad, de estabilidad, de ganancia de rango articular, y saber qué ejercicios pueden ser más beneficiosos para dicho trabajo. En el CQ Test no solo estamos valorando el core, por eso he introducido este test. Es interesante porque también se valora la articulación, tanto glenohumeral como la estabilidad de toda la cintura escapulotorácica. Bien, el test consiste en 15 segundos en los que tenemos que marcar una distancia de 91 centímetros entre brazo y brazo, y debemos de tocar a uno y a otro lado. Ejecutando el test, haciendo una plancha frontal y con la distancia marcada. Entonces estipulamos esos 15 segundos, damos el tiempo, le decimos Quique, preparado, listo, ya, y empezamos a tocar. Tenemos que distinguir si hay dolor, si hay buena estabilidad y control motor por parte del sujeto, en este caso Quique. A lo mejor sería en este caso más interesante para personas iniciadas una simple plancha frontal y soportar 15 o 30 segundos y ver si hay estabilidad, si hay caída de pelvis, si hay molestia de hombros. Igualmente este test es un paso más avanzado, también nos dice la resistencia y control motor que tenemos, y sobre todo si al realizar los contraapoyos notamos alguna molestia, ya sea a nivel de supraespinoso o en algún punto o foco doloroso que se pueda haber comprometido al hacer el movimiento de plancha en desplazamiento. El último test con el que vamos a terminar este vídeo es el Scapular Slide Test. Es muy interesante utilizarlo para saber si podemos sufrir riesgo de lesión de hombro o si, por ejemplo, ya la hemos tenido, dará positivo, por supuesto. Este test va complementado del de Ontario, que os dejo en la descripción del vídeo y que, como he repetido antes, podéis ver en el artículo en el que hablo largo y tendido sobre la valoración del deportista de base. En este test necesitaremos una cinta métrica normal o, cuando grabemos, utilizar un programa que milimetre la distancia. Lo más sencillo en este caso es pedirle ayuda a algún familiar o algún amigo para que nos mida la distancia entre el reborde inferior de la escápula y la espinosa. Más o menos como referencia os dejo esta imagen. Si en las tres posiciones principales vemos que hay una mayor diferenciación, es decir, si hay una distancia mayor a 1,5 centímetros, el test sería positivo. ¿Qué nos marca este test? Bueno, nos puede marcar que tenemos una disquinesia o una inestabilidad a nivel de la glena, y por lo tanto sería interesante la activación, por supuesto, de ese rato anterior, gran estabilizador de la escápula y romboides, sobre todo hacen medios. Bueno, primero localizamos el reborde inferior de la escápula y la espinosa, que siempre es el reborde óseo saliente, y medimos la distancia con brazos relajados, con brazos en posición de jarro y con brazos en ABD. Igual con el otro brazo, brazos relajados
brazos en posición de jarro, aumenta un poquito la distancia y brazos en ABD. Muy bien, para rellenar la tabla utilizaremos la siguiente lámina para ver si los tests han sido positivos o negativos y en caso de positivo, qué puntuación tendríamos en cada prueba. En mi caso particular, he tenido un resultado positivo en el Launch Test y el Enhanced String Test, que daría una puntuación de 2 y 1, haciendo una puntuación total de 3. Si pasamos esta suma a la lámina final de resultados, obtendríamos en mi caso un riesgo moderado o bajo, que está comprendido entre 0 y 5. Y con esto sería todo. Si os ha gustado el vídeo y os ha parecido útil, agradeceremos mucho vuestro like, que os suscribieseis al canal y que compartieseis el vídeo. Un saludo y hasta la próxima.